Hola amigos, pues ya llegó el segundo paquete con los accesorios de la moto. Son solamente 2 piezas, pero son piezas que les puede ayudar a ustedes. Iniciamos el video. Pues sí amigos, aquí está el paquete que les comentaba. Vamos a abrirlo y vamos a ver lo que nos acaba de llegar. Amigos, la primera pieza que les voy a mostrar es una funda protectora para el zapato. Porque a veces pasa de que cuando queremos manejar nuestra motocicleta para hacer algún mandadito o alguna salidita cortita, pues no podemos ponernos las botas de motociclismo porque tenemos que quitarnos nuestros zapatos, tenemos que ponernos las botas y regresando pues tenemos que ponernos los zapatos. Entonces, para no hacer todo este gran cambio, pedí una funda protector de zapatos. Hay varios tipos de fundas, por ejemplo el de esta imagen, pero esa funda no la recomiendo porque suele caerse. A mí ya me pasó un par de veces, por más que se sujete bien en el zapato y con la ayuda de las agujetas se cae. Entonces pedí una funda, que es esta. Es una funda muy diferente, si se dan cuenta. Pues aquí tenemos que introducir la punta de nuestro zapato y tenemos que pasarlo por la parte de atrás de nuestro pie para poder cerrar y ajustar para que nos quede así. Bueno, y el otro paquete que llegó pues son las piezas que más me importaban. ¿Se acuerdan que el video pasado había pedido unas piezas que era para las perillas de la suspensión y desgraciadamente no le quedó? Pero ahora ya me llegaron las piezas correctamente y son estas. ¿Vieron? Estas nos sirven primordialmente para regular la suspensión de nuestra motocicleta y pues también tiene una funcionalidad de darle una mejor estética a nuestra moto. Entonces vamos a pasar a instalarlo. Acompáñenme. Amigos, pues esta protección para el zapato en la parte de abajo pues trae una parte de hule que es la que pues va a hacer contacto con el piso. Esto pues es para darle un poquito de adherencia y que no se vaya a resbalar nuestro pie cuando lo tengamos en uso. ¿Cómo se usa? Simplemente lo vamos a poner encima de nuestros tenis o zapatos. Como ven, pues estos tenis son de tela. Lo que pasa a veces es que cuando manejamos con estos tenis nos puede lastimar la palanca de cambios o incluso lo podemos sentir directamente porque como el tenis es tela, pues no tiene nada grueso que lo pueda proteger. Para eso nos sirve esta funda. Entonces se pone simplemente alrededor del zapato y esta cinta se pasa por detrás para poderla abrochar aquí. Nos queda de esta manera ya ajustada. Esto lo podemos cortar si queda muy largo o sobrante. ¿Por qué les recomiendo este tipo de funda? Porque no se va a caer en ningún momento. Si lo jalamos hacia adelante no se cae. Se mantiene bastante justo en el zapato. Claro, la presentación del zapato pues no es a veces la que quisiéramos, pero si se dan cuenta pues tampoco es una mala presentación. Se ve bastante bien. Es bastante grueso para introducir cualquier tipo de zapatos. A veces usamos algunos zapatos más gruesos y esta funda lo cubre bastante bien. Lo que nos va a proteger es esta parte que la palanca de cambios, pues hagan de cuenta que es donde está mi dedo. Entonces el contacto que hace es acá. Nos protege nuestro zapato, nos da comodidad porque ya no hace contacto directo con nuestro dedo y es algo muy práctico que podemos usar y llevar en el tiempo que hagamos nuestras actividades pequeñas en la moto. Entonces este es el primer artículo. Vean, pues la verdad está bastante bien. No me costó para nada caro. Esto está aproximadamente entre 50 y 100 pesos en internet. Se lo recomiendo en vez de esta que están viendo ahorita en esta imagen. Les repito porque pues esa ya se me ha caído 2 veces. Entonces pues es poca la diferencia en inversión y hace correctamente su función. Pues ya estamos aquí en la motocicleta. Les comentaba que estas piezas que acabamos de adquirir son para regular la suspensión de la motocicleta. Pues sabemos que la suspensión la tenemos en la parte superior de este lado para poderlo regular. Entonces estas perillas van acá, vean, encajan perfectamente. Pues ahora sí ya las pedí, ¿verdad? Con las medidas correctas para la R6. No entran nada forzados, todo es muy suave. Entonces las colocamos aquí y nos queda muy bien. Estas las vamos a apretar con la ayuda de un mini dedito que la punta, si no me equivoco, es de 1.4 milímetros. Entonces la vamos a apretar de este lado, la parte de abajo, ya que aquí trae su perillita para poder apretarlo. Entonces lo vamos a colocar.
Listo amigos, pues ya nos quedaron las perillitas puestas en nuestra suspensión. Obviamente estas perillas pues tienen la función de ayudarnos en la suspensión si la queremos que el regreso sea más suave o más rápido. Podemos girarlo a la derecha como podemos girarlo a la izquierda. También esto nos ayuda a que la motocicleta baje un poco, si mucho 1 o 2 centímetros de altura. Si le damos a la derecha, la motocicleta va a bajar, y si le damos a la izquierda, la bicicleta va a subir un poquito. Y también endurece o ensuavece la suspensión. Vean qué bonito nos quedó, la verdad son unas piezas muy fáciles de instalar, económicas también, y le vamos a hacer unas tomas para terminar con el video. Y no se olviden de darle like al video, compartir y seguir nuestro canal. Hasta luego.